Bienvenidos a otro episodio de Los Casos de Lucy, en donde hablaremos de los casos paranormales y de true crime más interesantes de todos los tiempos. Así que tómate alguito, relájate y quédate conmigo porque hoy tenemos un especial de Halloween. Estamos en la noche de Halloween de 1974. Algo lluviosa, pero había niños disfrazados, había algunos dulces, pero ocurriría una tragedia que cambiaría la forma en que los padres verían la bolsa de caramelos que tenían sus hijos. Esta es la historia de Ronald Clark O'Brien, el hombre que mató a Halloween. Hola, por aquí la Luz Editora. Quería decirles que si son sensibles a casos que involucran niños, les recomiendo no ver este video. Pueden pasar a mi otro video que está en el canal o bien suscribirse y esperar a que suba alguno que no involucre niños. Esa noche O'Brien habría salido con sus hijos y también con los hijos de algunos vecinos a pedir dulces como se acostumbra el día de Halloween. Pero estuvieron un ratico pidiendo dulces y decidieron que ya se iban a ir, dado que la noche era bastante lluviosa y ya estaba empezando a hacer frío para que ellos estuvieran por ahí. En ese momento llegan a una casa con las luces apagadas. Ellos tocan, pero nadie responde. Los demás niños siguen caminando, pero O'Brien se quedó atrás. Minutos después aparece con 5 tubos grandes de Pixie Sticks. Una golosina que era como un polvo de azúcar popular entre los niños de esa época. Dice que se los ha entregado un vecino amable y le entrega uno a cada uno de ellos, incluyendo a su hijo Timothy y a su hija Elizabeth. Esa noche, ya en casa, su hijo mayor de solo 8 años elige un Pixie Sticks para comérselo antes de irse a dormir. Le nota un sabor algo amargo, pero su papá le da un poco de Kool-Aid para bajarlo. Segundos después, el niño empieza a vomitar, a convulsionar, a sentir mareos y colapsa en brazos de su padre. Timothy caminó al hospital 1 hora después de haberse comido la golosina. Los médicos establecieron que, dado que Timothy no tenía ninguna condición previa, era necesario realizar una autopsia para ver qué había ocurrido con el niño. Dado que era sospechosa su muerte, llamaron a la policía. El policía que llamaron notó que de la boca del niño salía un fuerte olor a almendra y se lo notificó al forense. La autopsia reveló que el dulce que el niño había ingerido tenía cianuro de potasio, una cantidad suficiente para matar a 2 hombres adultos. Después de esto, el vecindario entró en pánico. Los padres revisaban cada dulce de las bolsas de sus niños. La policía retiró cientos de bolsas de caramelos para analizarlas, encontrando los demás paquetes de la golosina que también contenían cianuro, los cuales casualmente tenían los mismos niños que andaban con Timothy ese día. Elizabeth, la hija menor, se salvó también de la muerte, dado que ella no había ingerido el Pixie Sticks. Al principio se temía que un extraño hubiese contaminado los dulces al azar, dado que en esa época había muchos rumores de que había gente que lo hacía, ya que en 1964 Helen File, una ama de casa que quería hacerle una broma a unos niños demasiado grandes para pedir dulces, había decidido envenenar las golosinas que le entregó a los niños, pero gracias a que ninguno ingirió ninguno de estos dulces, se logró evitar alguna tragedia y no hubo víctimas. Pero se quedó el rumor entre los vecinos y habitantes de Estados Unidos y ya había bastante miedo de que estas cosas ocurrieran. Pero pronto este caso apuntaría a algo muchísimo más oscuro. Como ya les dije previamente, O'Brien había indicado que un hombre le había dado los dulces, pero según él no llegó a ver su rostro, él simplemente le alcanzó los dulces a través de la puerta y llegó a ver su brazo y nada más. Cuando la policía le pidió que los llevara a esta casa, O'Brien se hizo el loco, dijo que él no se acordaba de qué casa había sido y tuvo así a los policías durante un rato hasta que por fin se acordó y los llevó directo a la casa que había sido donde le habían entregado esos dulces.
Pero la policía investigó y en esa casa solo vivían 3 personas. Al momento de los hechos, el que sería el sospechoso se encontraba en su trabajo y los que estaban en la casa eran su esposa y su hijo, los cuales habían apagado la luz porque ya se habían quedado sin golosinas. Por eso cuando los niños habían ido a tocar, no había salido nadie. El sospechoso, que como ya les dije, trabajaba en otro estado, había sido atrapado en el aeropuerto, pero tenía una coartada demasiado sólida, puesto a que tenía más de 200 testigos que lo habían visto en su trabajo el día de los hechos. Así que fue absuelto y la policía continuó su investigación. La policía comenzó a sospechar de Brian, dado a que ya había dos cosas que no cuadraban mucho, que era el hecho de que no se acordaba de cuál era la casa y que el hombre que él había dicho que le había entregado estas golosinas no había sido él, así que empezaron a investigarlo. Además, ya tenían la sospecha de que él podía ser el culpable, dado que su mujer dijo a la policía que Timothy no había elegido el Pixie Sticks, sino que su padre se lo había dado para que se lo comiera. Pero descubre que O'Brien no era tan buen hombre como parecía, dado a que cambiaba de empleo muchísimo y en 10 años tuvo más de 20 trabajos en donde había robado varias veces. Su salario no alcanzaba, las deudas crecían y su matrimonio se tambaleaba. Pero a los ojos de los demás, eso no era así. Él incluso era parte de la iglesia, parecía un buen hombre, nunca había atacado a su familia de ninguna forma. Así que las sospechas en su contra comenzaron a tener forma después de la investigación de la policía. Es así como en 1973 empezó su interés un poco extraño por el cianuro, preguntándole incluso a su jefe, que no les mencioné, él trabajaba como oftalmólogo, que por favor le proveyera de cianuro para limpiar unos lentes. Ok. Su jefe le extrañó bastante esta petición, dado que ya ese método no se utilizaba y obviamente pues lo rechazó. Es así como unos meses después le preguntó a algunos colegas y también a los profesores de un curso de química que estaba cursando que cuánto cianuro era necesario para matar a una persona. Así es como unos meses después contrataría misteriosamente seguros de vida para sus 2 hijos, los cuales, pues la verdad, gozaban de buena salud porque eran nada más unos niños. Y además, también lograría comprar cianuro antes de Halloween. Si todo esto que les acabo de decir no fuera suficiente como para sospechar de él, el día siguiente a la muerte de su hijo no solo solicitaría uno, sino varios certificados de defunción y llamaría a la aseguradora. O sea, el día después de la muerte de Leo. Es así como el 5 de noviembre de 1974, O'Brien es arrestado por el asesinato de su hijo y también es acusado de 4 intentos de homicidio. El juicio comenzó en mayo de 1975. El fiscal presentó todas las pruebas que tenía hasta el momento, entre ellas un cuchillo y unas tijeras con las que habían sido manipulados los dulces, también una calculadora donde O'Brien había calculado el monto exacto de los seguros de vida de sus hijos. Además de los testigos que escucharon a O'Brien preguntar por cianuro y de los Pixie Sticks sellados con grapas. La defensa intentó presentarlo como un hombre desesperado, no como un asesino, pero el jurado no se lo creyó. Es así como solo después de 46 minutos de deliberación es declarado culpable y además esa misma tarde es condenado a muerte por inyección letal. Es así como no solamente fue condenado, sino que su esposa le pidió el divorcio, la comunidad religiosa que lo apoyaba le dio la espalda y el país también comenzó a temerle a Halloween. Durante casi una época, O'Brien intentó apelar la condena. Se presentaba como un hombre reformado, incluso aseguraba ser inocente hasta el último día.
Mientras tanto, los rumores crecían, padres que revisaban cada caramelo, leyendas urbanas de cómo los dulces estaban envenenados, cuchillas escondidas y caramelos contaminados. Todo nació con él. En los medios lo bautizaban como The Candyman o The Man Who Killed Halloween o el hombre que mató Halloween. Y no solo cometió su crimen, sino que además le arruinó esa fecha a muchas familias en Estados Unidos. Es así como el 31 de marzo de 1984 en Huntsville, Texas, Ronald Clark O'Brien, de 34 años en ese momento, y tras muchos intentos fallidos de apelar su condena, es ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron una disculpa vaga, si es que eso se puede considerar una disculpa, en donde incluso hubo una frase sobre el perdón de Dios y cómo él no odiaba el sistema carcelario a pesar de que él, según, era inocente. No voy a decirles más de su discurso porque siento que son palabras terribles que no se deben divulgar, pero al final de sus días nunca se arrepintió de lo que realmente hizo. El caso de Ronald Clark O'Brien marcó un antes y un después. Desde entonces, millones de padres revisan los dulces de sus hijos hasta el sol de hoy. No fue una leyenda urbana, fue un crimen planeado, frío y calculado, y todo por dinero. Halloween después de eso no volvió a ser igual. Si te gustó cómo te conté este caso, dale a like, suscríbete y comparte, que me ayudaría muchísimo a seguir creándolos. Que tengas una feliz noche de Halloween y hasta la próxima. Chao.